Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este su canal. El día de hoy vamos a estar platicando de un tema sumamente interesante. Es una introducción nuevamente. Como ustedes saben, nuestro canal trata temas respectivos a tecnología y pues bueno, en esta ocasión vamos a estar platicando meramente de lo que viene siendo información de la materia de seguridad que trabajamos o que yo trabajo pues con mis alumnos. Bien, me gustaría que este día, en este tiempo, le prestaran un poco de su atención. Y vamos a comenzar platicando un poco acerca de este asunto, ¿verdad? Que nos trae el día de hoy. Muy bien, parece que ya estamos en línea. Correcto. Entonces, vamos a platicar un poco el día de hoy acerca de la problemática de la falta de previsión y esto, qué problema nos conlleva dentro de lo que viene siendo la industria. Este es vamos a tratar de que este sea nuestro enfoque principal. Como ustedes saben, esto va a ser una cápsula, no vamos a ahondar mucho dentro de los aspectos principales porque esto los reservamos para el tiempo de discusión en el aula de clases. Sin embargo, pues todos los comentarios son bienvenidos, pueden comentar aquí en los comentarios del canal y pues bueno, lo que se pueda se contestará y si alguna cosa no puedo, pues simplemente debo decir que no sé todo. Es una parte primordial del saber humano que nosotros no tenemos todas las capacidades. Pero bueno, el día de hoy entonces vamos a entrar a hablar un poco acerca de lo que viene siendo la falta de previsión. Y bien, desde el punto de vista de lo que viene siendo el análisis de riesgos, así quisiera que en este momento lo contempláramos. Vamos a hablar en resumen en las siguientes cápsulas. Vamos a estar hablando de lo que viene siendo el análisis de riesgos, como una pregunta que es, ¿qué es el tratamiento de los riesgos? ¿Qué es la gestión de riesgos? ¿Y para qué sirve realizar un proyecto de análisis y gestión de riesgos? Ahora, esto es una plática meramente, como he insistido, es una cápsula, ¿verdad? Entonces hemos tomado algunos datos para poder avanzar con este tema del sitio de monografías, que también aquí cito, no es una fuente confiable, pero nos sirve para términos ilustrativos para poder entrar en un tema que discutiremos después más profundamente en los espacios del aula de clases. Muy bien, correctamente, entonces vamos a empezar a hacer algunos análisis, vamos a empezar a plantear algunas ideas, ¿verdad? ¿Qué es un análisis de riesgos? ¿Verdad? Entonces, cuando empezamos a platicar acerca de lo que es la pregunta en este caso, nosotros nos debiésemos preguntar, para poder contestar la pregunta principal, debiéramos preguntarnos qué riesgos son posibles. ¿Sí? Tenemos en la imagen, tenemos una botarga ahí medio rara, haciendo equilibrio entre las decisiones entre el sí y el no, ¿verdad? Entonces, ¿qué riesgos son posibles cuando tenemos que tomar decisiones? También, ¿qué ocurre en el peor escenario? Es importante, no es que estemos paranoicos, pero cuando estamos gestionando riesgo, debemos irnos hasta el extremo, cuando lo inimaginable puede ocurrir. Entonces, nosotros debemos preguntarnos qué ocurre en el peor escenario. A lo mejor nunca se alcanza ese escenario, pero nosotros tenemos que plantear también una solución en dado caso que se alcance ese escenario. Por otro lado, también debemos entonces contemplar qué tan probable es que ocurra. Quizá nunca se presente el caso, pero dice así, ¿verdad? Es una cosa que se habla entre ingenieros, ¿verdad? Se cita como la ley de Murphy. Si existe al menos una posibilidad de que ocurra en algún momento, va a ocurrir tal cosa en el momento menos esperado. Y así ocurre aparentemente. Las fallas se presentan en los sistemas en algún momento, se presentan cuando menos se espera, pero la falla ya estaba. A lo mejor incluso estaba documentado que la falla existía, pero se pensó que a lo mejor nunca iba a ocurrir el caso del fallo. Entonces, vamos a imaginarnos, ¿verdad? Por un momento, que esto es hipotético, ¿verdad? Hay que ver cuál es el peor escenario y no siempre estar pensando en que no van a ocurrir los desastres. Gestión de riesgos es planear para un riesgo que tal vez nunca ocurra, pero si ocurre, tener una solución.
¿Qué tan probable es que ocurra? Pues esperemos que nunca ocurra ningún desastre, al menos de los que nosotros estemos encargados de administrar este tipo de situaciones donde uno es el encargado y uno tiene que dar en un momento dado respuesta o tomar responsabilidad, ¿verdad? También entonces vemos aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, hay cosas como por ejemplo el fuego, ¿verdad? El viento, inundaciones, hielo, rayos, terremotos, colisiones. Se observa que todo esto que está en su pantalla de mi lado izquierdo, vamos a ver cómo usted lo ve, ¿verdad? Y todo esto son factores de la naturaleza. Del otro lado también tenemos descomposturas, explosiones, pérdidas de servicios, exceso de velocidad, corrosión. Entonces tenemos ciertas cosas que son viables evitar. Hay cosas que yo puedo evitar. ¿Qué cosas yo puedo evitar? Bueno, a lo mejor yo puedo evitar en un momento dado poner mi casa en un lugar donde hay inundaciones. O a lo mejor en términos ya del área de la computación, que es el área donde nosotros trabajamos, a lo mejor puedo evitar instalar un servidor en donde está la gotera. Eso yo puedo evitarlo. Parece que el sentido común debiese reinar en este tipo de situaciones, pero realmente en la industria nos topamos con cosas que de repente nos asombran, ¿verdad? Servidores que están en lugares que no tienen ventilación y esos servidores se calientan mucho. Entonces, también, por ejemplo, nosotros podemos evitar situaciones en algunos casos de fuego. Hay lugares donde todo lo que es la infraestructura está hecha con material altamente flameable y entonces si el material es flameable y los aparatos se calientan excesivamente, estamos propiciando a que de alguna forma el porcentaje de probabilidad de riesgo ocurra de alguna manera u otra. Esta situación nosotros a veces por descuido, por falta de experiencia, estamos abonando a la probabilidad de que ciertos desastres, ciertas situaciones ocurran, y por eso es que la experiencia es altamente pagada en la industria. Hay situaciones de riesgo que nosotros podemos aceptar. ¿Sí? Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? ¿Verdad? Nos referimos a que tenemos, por ejemplo, pérdida de servicios. Vamos a tomar un ejemplo de aquí. Pérdida de servicios. Damos por hecho que en algún momento en la industria, en las áreas donde se manejan servidores de computación, donde hay electrónica, damos por hecho que en algún momento la electricidad va a fallar. Y entonces podemos aceptar esto, pero no quiere decir que no vamos a tomar alguna medida o alguna contramedida para remediar dicha situación. Existen reguladores, vamos a decirlo, ¿verdad? Reguladores no break. Existen fuentes de poder alternas para a lo mejor evitar que el sistema se caiga y entonces que haya pérdida de información. Tenemos sistemas que son 24/7 todo el año y entonces la idea es que esto tiene algún mecanismo que hace el soporte para que el sistema continúe trabajando. Muy bien, tenemos por ejemplo, hay algunos riesgos que se pueden reducir y es parte de esta plática, ¿verdad? Hay cosas que yo puedo reducir. Puedo, por ejemplo, vamos a tomar alguno de estos, por ejemplo, vamos a ver, la corrosión, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo reducir la corrosión? Si en un momento tú vives junto al mar o tu empresa está junto al mar, los que han vivido junto al mar saben que, por ejemplo, los barcos continuamente se deben pintar. Es necesario, las casas que están cerca del mar por el aire salado se corroe, hay una tendencia a que se oxiden rápidamente los materiales que están cerca, metálicos que están cerca del mar. Entonces nosotros podemos reducir. Esto va a ocurrir de todos modos en alguna medida que va a haber desgaste en los materiales, pero podemos ralentizar el desgaste que va a ocurrir de otra manera, de una manera muy natural, si no intervenimos de manera directa. ¿Podemos transferir los riesgos? Bueno, esto es más complicado en un momento dado a lo mejor de explicar, pero supongamos, ¿verdad? ¿Cómo puedes transferir un riesgo? Vendes la empresa y ya, no es tu problema. Así dicen, ¿verdad? Vendes la casa y ya no es tu problema. Mucha gente transfiere los problemas. Por ejemplo, en el caso cotidiano, mucha gente con artimañas agarra y trae un carro que está dando problemas. ¿Y qué es lo que hace?
lo vende. Y el problema se le queda a otra persona, transfiere el problema. Ya no es su problema. Tal vez esto no sea tan adecuado, ¿verdad? Pero hay otras formas de transferir los problemas que vamos a discutir posiblemente en otra cápsula. En este momento es solamente una introducción. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Hay un, ¿cómo le vamos a llamar? Importante economista. Fue un importante economista llamado Frank Knight, que en 1921 hace la distinción entre algo que se le vamos a llamar riesgo e incertidumbre. Nosotros estamos hablando principalmente de riesgo, pero también existe la incertidumbre. Y entonces, él propone en 1921, siendo que él fue economista y fue una persona bastante conocida aparentemente, según pude leer en internet, él hace esta distinción donde cuando habla de riesgo, dice que esto es igual a la aleatoriedad con probabilidades conocidas. Habla que en el riesgo tú sabes las probabilidades de que ocurra algo. A eso se le llama riesgo. Tú dices, bueno, conoces cómo funciona y dices, asumo el riesgo. Pero también tenemos, por otro lado, la distinción que nos dice que es aleatoriedad sin probabilidades conocidas. Y entonces tenemos por un lado un grupo de gente que trabaja con riesgo y otro grupo de gente que trabaja con incertidumbre. Hay gente que observando todo lo que está en un momento dado ocurriendo a su alrededor, viendo la situación mundial, viendo en un momento dado cómo se está comportando la empresa, viendo la economía, cómo se está comportando, entonces hacen una apuesta, pero una apuesta a ganar, no a perder, conociendo cómo funcionan los mercados, porque estamos hablando de un economista en este momento, conociendo cómo funcionan los mercados, muchos de ellos los agarran, los que se dedican al trading, agarran y observando, pueden hacer una apuesta esperando que los mercados caigan o suban, y en el medio de toda esta situación pueden llevar grandes ganancias. Pero también, si usted no tiene cuidado, hablando de trading, si usted no tiene cuidado puede tener grandes pérdidas, porque esto normalmente le ocurre a gente que tiene muy poca experiencia debido a que no sabe, no tiene, vamos a decir, no conoce las probabilidades porque le falta conocimiento, le falta profundidad. Y entonces, en este momento, él no está hablando, estamos hablando, él no actúa con riesgo, él actúa con incertidumbre, ¿verdad? Muy bien. Entonces, tenemos esta situación por allí para platicarla de esta manera. También tenemos, ya está, a Daniel Kahneman. No tengo idea si lo estoy pronunciando correctamente, me pueden por allí corregir en los comentarios. Él habla de que el comportamiento humano normalmente realiza una aversión a la pérdida. Un individuo prefiere no perder $100 antes que ganar $100. Oiga, ¿y esto por qué no lo platica? ¿Por qué lo expone, verdad? Porque es parte de esta cápsula de información. Bueno, que mucha gente lo que lo domina es el miedo. Y entonces con miedo no logramos hacer cosas. Los sueños no se logran con miedo. Entonces cuando el miedo nos domina, nos paraliza. Es importante que para que nosotros no nos sintamos en riesgo o en incertidumbre, dominemos primeramente nuestra persona, dominemos nuestro miedo, porque este no nos permite tomar decisiones. Usted llega a una empresa y le van a pedir tomar decisiones. No siempre va a ser la persona que va a recibir órdenes. En algún momento usted va a desear, va a subir de puesto y usted va a tomar decisiones, pero con miedo no podrá tomarlas. Llegará alguien que tiene menos miedo, o como dicen, ¿verdad? Los jóvenes son más aventados. Llegará alguien más aventado y que entonces, en lugar de actuar con incertidumbre, a lo mejor él actúa con riesgo y se atreve a hacer ciertas cosas. Por otro lado, tenemos obviamente a los de incertidumbre. Y a estos que actúan con incertidumbre, a lo mejor en ocasiones les va bien, pero ciertamente si no conocen los elementos, las probabilidades, muy probablemente el tiempo los va a alcanzar y entonces las consecuencias de dichas decisiones. Muy bien. Tenemos entonces
¿Dónde nos encontramos? Es la pregunta. ¿Dónde nos encontramos? Cuando hablamos de certidumbre total, quiere decir que conocemos todo el esquema, tenemos todo el conocimiento de lo que estamos estudiando, de la situación que estamos estudiando, ya sea una situación económica, ya sea una situación familiar, o en el caso de nuestras carreras, que estamos en cosas de computación, conocemos el sistema perfectamente y sabemos qué esperar de él, que en muchas ocasiones estamos esperando una pantalla azul. Usted sabe de qué hablo. Hay situaciones que sabemos qué es lo que va a ocurrir si presionamos tal cosa con tal cosa. Por otro lado, tenemos más allá de la certidumbre, cuando conocemos todo y tenemos todo el conocimiento, tenemos a partir de ese punto va bajando, ¿verdad? La escala. Certidumbre, luego tenemos el riesgo. Y en el riesgo total, es como pregunta, ¿verdad? Hablamos de que en el riesgo hay la posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia. Una probabilidad que en la mayoría de los casos es medible. En la mayoría de los casos. Y luego tenemos la pregunta de si estamos en ignorancia total. Y entonces tenemos acá una imagen, ¿verdad?, que nos ilustra una botarga caminando con unas piezas de un rompecabezas que quizá no pueda nunca armar, pero él así es feliz. Mucha gente en la ignorancia es feliz. ¿Para qué trabajar? ¿Para qué estudiar a profundidad? ¿Para qué conocer más? Esto es desgastante. Mejor que las cosas ocurran como tengan que ocurrir. No, ¿verdad? Es retórica, pues, lo que estamos haciendo en este momento. No debiese ser así. No debiéramos nunca actuar en ignorancia total. Depende de nosotros formarnos y lograr tener un conocimiento más profundo para saber en qué dirección caminamos en nuestra toma de decisiones. Bien, tenemos ahora unas clasificaciones de riesgos, algo que llamamos riesgo puro y riesgo especulativo. En el riesgo puro son los riesgos que realizándose provocan pérdidas, es decir, vas a perder. ¿Quién quiere perder en esta vida? Nadie quiere perder, todos queremos ganar. En el riesgo puro son los riesgos que realizándose provocan pérdidas. Ahora, porque sean puros no quiere decir que son pérdidas totales, sino que va a haber pérdida. Ya depende de nosotros que calculemos si sí o no se realiza dicho proyecto, la aventura, ¿verdad? Por otro lado tenemos también lo que es el riesgo especulativo. Son riesgos cuyo efecto podrían ser tanto de pérdida como de ganancia. Y en la especulación, pues, los mercados así funcionan, ¿verdad? De repente cambia la economía a nivel mundial y vemos cómo cada cierto tiempo, ¿verdad?, la economía, la política, donde de repente ciertas tecnologías no se pueden vender en algunos países porque están baneadas, ¿verdad?, prohibidas, o que no quieren que se fabriquen o que se traigan de cierto país. Y entonces empiezan a especular, y esto hace que las empresas, pues obviamente, sufran estrés, ¿verdad? Y sus dividendos, sus ganancias bajen, o en algunos casos suban. Algunas farmacéuticas, ¿verdad? En algún momento de repente hacen mucho dinero, precisamente por la especulación. Tenemos esto, ¿verdad? Y por último, en esta cápsula informativa tenemos estos 4 puntos, que son los riesgos en las empresas, ¿verdad? Una empresa, cuando hablamos de cualquier empresa en general, vamos a decirlo así, ¿verdad? Business plan. Entonces, si funciona, sí, entonces deja dinero. Si no funciona, necesitamos otra idea. Esto es lo que normalmente ocurre en los planes de las empresas. Y entonces ocurren diferentes tipos de riesgos donde el personal entra en esta imagen, por explicarlo de alguna manera, ¿verdad? Entran en interacción con esto. El personal también dentro de las empresas, si funciona, sí, es porque está dejando dinero. Si no, alguien allá arriba tiene alguna idea interesante y entonces tal vez la persona continúe o no. En la tecnología, lo mismo, tenemos tecnologías que no les ha ido tan bien en el mercado, que han aparentemente un tiempo funcionado
más o menos funcionado, pero por muy buena idea que sea, porque hay gente que tiene muy buenas ideas, que son muy capaces, todo se traduce actualmente en el mundo en dinero. Querramos verlo de otra manera, es complicado. Entonces, si deja dinero, la idea es excelente y se va a llevar a cabo y va a haber financiamiento, ¿verdad? Que esto es primordial. Aunque la idea sea buena, si no deja dinero, ninguna empresa la patrocina, entonces va de lado, nadie tiene interés, ¿verdad? Los materiales, hay materiales que son muy costosos y que solamente tienen un país de origen o dos países de origen, como tierras raras, por ejemplo, ¿verdad? Es un término que se usa, las tierras raras. Son unos materiales que solamente están ubicados en algunas partes del mundo y que se usan para la electrónica o para ciertos componentes, y que por tanto, si en un momento dado un país decide cerrar las puertas, puede hacer que alguna economía en alguna etapa, en alguna década, como Japón, ¿verdad?, que le cierran de repente el comercio, en algún momento China, entonces la economía en Japón, por no poder fabricar componentes electrónicos en alguna etapa, se ve mermada. Esto puede volver a pasar con los años, claro, son guerras comerciales. Tenemos que también las empresas enfrentan riesgos en el entorno, ¿sí? Piense siempre en términos en este momento de dinero. Las empresas enfrentan problemas en el entorno porque hay empresas que de repente, por cambios geopolíticos, tienen que abandonar un país, migrar a otro país, o bien, por qué no decirlo, ¿verdad?, el entorno ya no les favorece y en un momento dado, imagínate, ¿verdad?, se ha escuchado, hay muchas cosas que se hablan en internet acerca de la temática de si alguna empresa fabrica carros y de repente los pone en el exterior de un patio y de repente, pues si cae granizo, le va a dañar los carros que están fabricando. Imagínense, ¿no? Hay mucha información acerca de ello en internet. En México ha ocurrido, ¿verdad?, en el país de México. Y entonces se habla, se especula de tecnologías que se han usado para evitar, por ejemplo, que llueva o que granice. ¿Qué tan cierto es o qué tan no cierto es? Bueno, pues queda a los espectadores, ¿verdad?, de este video que verifiquen, busquen fuentes, ¿verdad? Al final de cuentas hay muchas teorías conspirativas, hay muchas cosas extrañas que pasan en nuestro mundo que a veces pensamos que son fantasía. Y entonces sería bueno, pues igual, ¿no?, hacer en los comentarios, indagar información, y pues todos nos alimentamos de internet y de toda la información que también ustedes a través de las redes sociales, a través del canal, nos puedan aportar, ¿verdad? Muy bien, vamos a terminar esta cápsula hasta aquí el día de hoy. Sin más, yo me despido y nos vemos